Padre, gracias Señor por este día jueves que nos permite estar reunidos. Gracias Señor por tener el privilegio de poder estudiar las Escrituras, Señor. Gracias por permitirnos aún los medios virtuales, Señor, con el fin de podernos reunir, Señor, personas de diferentes lugares, con el mismo propósito de estudiar, Señor, el libro de Romanos. Guíanos, Señor, enséñanos, ayúdanos a profundizar, Señor, y la porción de la Escritura que vamos a ver hoy pueda ser, Señor, de edificación para cada uno de nosotros, Señor, y nos lleve cada vez a amarte, Señor, y anhelar conocerte cada vez más. En el nombre de Jesús, amén y amén. Listo, hermanos. Vamos a iniciar hoy, vamos a continuar con Romanos capítulo 10, ¿eh? Con Romanos, qué pena, ¿sí? Romanos capítulo 10, y vamos a seguir desde el versículo 6. Déjenme yo que organizo algo, déjenme yo miro algo acá. Listo. Entonces vamos a iniciar desde este versículo. ¿Sí me escuchan todos bien? Sí, se escucha. Listo, perfecto. Bueno, entonces Romanos capítulo 10, versículo 6 dice, recordemos que Pablo venía enfocándose en el pueblo de Israel y estaba hablando acerca de que ellos estaban buscando una justicia propia, a pesar de que ellos se esforzaban bastante tratando de alcanzar algo, era en vano, mejor dicho. Ellos se esforzaban en todo, en guardar en todo, en cumplir en todo, pero era en vano porque no era lo que Dios había establecido. Los israelitas se habían, digamos, de alguna forma desenfocado, creyendo de que era posible conseguir la salvación por medio de las obras. Y por eso no entendieron, y cuando Jesús empezó a hablarles de que ellos trataban de vivir por sus propios méritos, él los llamaba como que no veían la necesidad que tenían de él. El hermanito, bueno, es que el hermanito Wilmer, que yo creo que le va a tocar salir y volver a ingresar. Listo. Entonces, eso es lo que estaba hablando Pablo. Mientras que cuando se empezó a predicar el evangelio, ya había una realidad de muchas cosas, entonces los gentiles empezaron a entender que la salvación era por medio de la fe, ya que para el ser humano es imposible tratar de buscar la salvación por su propio mérito, algo que los judíos no lo habían entendido. Mejor dicho, ellos se chocaron creyendo que tratar de conseguir la salvación, tratando de cumplir todos los puntos de la ley, era lo correcto. Y así no era como estaba en la escritura. Siempre la salvación ha sido igual y por eso Pablo va a empezar aquí como a tratar de desgranar poco a poco acerca de lo que es la justificación por medio de la fe. Entonces continuamos aquí. Dice, pero la justicia que es por la fe, dice así, todo esta porción de lo que es el versículo 6 y 7 y el 8 va de acuerdo con un versículo que está en el libro de Deuteronomio, que Pablo lo utiliza acá para ilustrar el tema de la justificación por medio de la fe. Entonces dice así, pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. Es importante que entendamos tanto el versículo 6 y el versículo 7, está haciendo un paralelo de dos lugares, digamos de alguna forma, inaccesibles por el humano, por su propio método, o sea, llegar a subir al cielo, a donde está Dios, es imposible, o tratar de bajar hasta lo más profundo, para él es imposible. Entonces, aquí también Pablo está mostrando es que todo lo que el hombre trate de querer hacer para ganar la salvación o para evitar conseguirla, para él es imposible. Entonces aquí está diciendo, pero la justicia que es por la fe dice, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. Y vamos a mirar algo acá, igual como les digo, es necesario mirar el versículo 6 y el versículo 7. Vamos a tratar ese versículo 6 y el versículo 7 da para confundir bastante en varios aspectos. Por ejemplo, Hendrickson dice con respecto a esto, aunque yo hablando un poquitico acá, dice, la verdad que aquí también se debe enfatizar es que la tarea verdaderamente difícil no debe ser emprendida por nosotros, mejor dicho. La salvación por obras no es de nosotros.
En todo este estudio que hemos estado realizando de Romanos, siempre hemos hecho el paralelo de lo que estamos viviendo hoy en día, ¿cierto? Y yo siempre les he dado dos términos teológicos que es importante que los conozcamos, que uno es el sinergismo y el otro es el monergismo. Yo se los he estado enfatizando bastante, en donde el sinergismo lo que quiere dar a entender es que el hombre coopera en la salvación juntamente con Dios. Con ese no estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo con el monergismo que dice que la salvación es completa de Dios. Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? Que hay una línea dentro de los arminianos, o digamos también dentro de la parte arminiana que tenemos hoy en día, en donde se le enseña al hombre que es salvo por gracia, pero tiene que mantener la salvación por sus obras. Entonces, siempre hay un grado del esfuerzo humano, siempre hay un grado de lo que el humano tiene que hacer. Siempre se enfatiza que el hombre tiene que hacer algo. Ahora, la gente dirá, bueno, entonces el creyente siempre va a estar como un agente pasivo. No, solamente que aún en la parte de la regeneración, en la parte de la salvación, es Dios el que nos da el querer como el hacer. Pero las obras del creyente, porque recordemos que como dice Santiago, la fe sin obras está muerta, porque es que hay unas obras que no es para alcanzar la salvación, sino que proceden de la parte de la salvación, no nos la podemos atribuir como mérito propio, sino que es Dios ha ordenado esas obras para que nosotros las hagamos como creyentes. Mire que ahí está la diferencia. Toda la parte de la salvación es completamente de Dios, pero decir que la salvación es de un esfuerzo humano, es de la propia justicia del hombre, no tiene validez en ningún lugar de la palabra, y aquí lo que está hablando es eso. Lo que Pablo viene a explicar era que es que los judíos se enfocaban en lo que yo puedo hacer, lo que mi esfuerzo pueda lograr. ¿Listo? Entonces dice, es el quien descendió de los cielos, habitó entre nosotros como una tienda, hablando de nuestro Señor Jesús. Sufrió las agonías del infierno por nosotros, murió, fue sepultado, resucitó, ascendió al cielo. La tarea difícil fue cumplida. Ahora, porque es que hay veces enseñan que pareciera que el hombre es el que tiene que hacer la tarea difícil, es el que tiene que conseguir la salvación por su propia fuerza, y no es así. Realmente la salvación, como les he dicho, es gratis para nosotros, pero tiene un gran valor por medio de Cristo. Cristo sí tuvo que pagar un gran precio. Para nosotros es por gracia y en otros nos es imputada la justicia de Cristo. Pero aquí lo que es claro es que el trabajo duro, el precio que se tuvo que pagar, no lo pagamos nosotros, lo pagó Cristo. ¿Sí? Es lo que quiero aquí también enfocar Hendriksen, es lo que hemos venido hablando desde que iniciamos el capítulo 10. Dice, por consiguiente, todo esfuerzo de parte nuestra por subir al cielo para bajar a Cristo sería equivalente a la más desagradecida negación de la realidad y del valor de la encarnación de Cristo. Deme un momentico que un hermano está tratando de entrar y no puede. Deme un momentico. Estoy tratando de ingresar y no puede. Voy a pedirle a los de, si hay alguien de la iglesia que me colabora ahí con la hermanita Esperanza, me la colaboran ahí, guiándole para que pueda ingresar, por favor. Listo. Entonces, dice así. Dice, del mismo modo, todo intento por descender al reino de los muertos para traer a Cristo para traer a Cristo de entre los muertos sería un repudio del carácter genuino y del significado de la gloriosa resurrección de Cristo de entre los muertos y de su triunfo sobre la tumba. Entonces, aquí lo que se está enfocando este versículo y el que viene es sobre el esfuerzo. La salvación no es por el esfuerzo del hombre. Ahora, el creyente sí está llamado y no está como un agente pasivo, sí está llamado a mortificar el pecado, sí está llamado a santificarse. No obstante, esas obras de santificación no pueden ser contadas como mérito propio. Recordemos que la Biblia habla mucho de eso. El propio Pablo, hablando acerca de eso, él mismo decía que él por gracia era lo que era, ¿sí? Y él dice que había hecho más que los demás, pero por gracia es, o sea, mejor dicho, por la gracia de Dios es
él llegó a ser lo que es. También nuestro Señor Jesús también dijo que cuando el siervo hace lo que le mandó su Señor, solamente tiene que decir, siervo inútil soy porque hice lo que fui mandado a hacer. Entonces ahí es donde yo tengo que entender con respecto a esta parte. ¿Alguien quiere decir un comentario con respecto a esto? ¿Alguien quiere decir algo de realizar un comentario adicional con respecto a esta parte? ¿O quiere aportar algo que pueda enriquecer lo que estamos hablando? Listo. Igual si tienen aporte, la idea es que puedan realizarlos. Yo agregué un comentario aquí adicional y era con respecto a Calvino, ya que podamos profundizar más en el entendimiento de este versículo. Dice con respecto a este mismo versículo, dice, interpretemos ahora sencillamente las palabras apostólicas. Por el hecho de la seguridad de nuestra salvación, sabemos que esta ha sido fundamentada sobre estas dos bases, una vida que nos es dada y una muerte que es vencida. ¿Sí? A nosotros nos es imputada una vida que para nosotros era imposible vivir. No obstante, nosotros tenemos que entender que Cristo vivió la vida que para mí era imposible vivirla, y a mí me es imputada esa justicia de Cristo. Ahora, la condenación por causa del pecado es la muerte. Yo también tengo que entender que así como nuestro Señor Jesús resucitó, yo también voy a resucitar. ¿Sí? Entonces, porque Cristo muriendo derrotó a la muerte y resucitando se apoderó de la vida con su poder, poniéndola bajo su mando. Pues bien, es por el Evangelio por quien la muerte y la resurrección de Cristo se nos comunica. Ahora, yo voy a tener resurrección para vida, no porque yo me la gané, sino porque es por medio de Cristo que yo voy a resucitar, y yo espero la resurrección de los muertos, resurrección para vida, no para muerte eterna. ¿Sí? Entonces hay que entender lo siguiente, que la parte de que ahora yo tengo vida nueva, la parte ahora de que yo voy a resucitar, tampoco hace parte de mí. Pablo lo que está enfocando es eso, porque si no, tendría una inestabilidad creyendo que yo soy el que me tengo que ganar la salvación. Eso es lo que llevan los puntos semipelagianos y arminianos. Por eso es que ellos dicen que la salvación se puede perder y la salvación yo soy el que la sostengo. Y eso no tiene énfasis bíblico, porque para mí es imposible sostener por mi propia cuenta la salvación. Si la salvación dependiera de mí, la estaría perdiendo todo el tiempo. Dice, no es preciso pues desear nada más de esta manera para que sepamos que la justificación por la fe basta para nuestra salvación. El apóstol nos demuestra que en ella se encuentran comprendidas estas dos cosas, la única que se necesita para salvarse, dando a entender que somos justificados por medio de la fe. Y ahí no habla de un esfuerzo, ahí habla de algo que es gratuito, que se nos dio por la soberanía divina. ¿Listo? ¿Alguien quiere decir algo? Sobre un aporte de estos versículos. Hoy vamos a ver poquito aportes, versículos, y entonces le voy a pedir que por favor, sí pueden aportar y pueden compartir la idea para que podamos hacer mucho más dinámico el ejercicio del estudio. ¿Sí? Los que tienen algo que decir con respecto al versículo 6. ¿Listo? O el versículo 7 también. Entonces, vamos avanzando y yo sé que hay varios que poco a poco van sacando su aporte. Romanos 10, versículo 7. Aquí ya es al otro lado. Recordemos que, como yo les dije al iniciar este estudio, se hace como una comparación de lo que está arriba, ¿cierto? Como algo imposible para el hombre y lo más profundo. Entonces dice, ¿o quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Como les había dicho, estos dos versículos se enfocan mucho en el esfuerzo, creyendo que el hombre puede alcanzar o conseguir la vida, o conseguir la resurrección, o conseguir la salvación por su propio esfuerzo. Solamente es posible por medio de Cristo. Es lo que Pablo quiere llevar a que los romanos entiendan, porque los judíos y lo que querían judaizar todo el tiempo era basado en obras. Y hoy también lo estamos viendo. Siempre llega, y a lo largo de la historia siempre se ha visto ese debate de personas que quieren agregar a la salvación obras, creyendo que en algún grado, siempre es en un grado, llamémoslo hasta arminiano, que siempre tienen como un pequeño grado, pero también se enfoca mucho en lo que el hombre puede hacer.
Dice, Hendriksen dice, al estudiar esta reconfortante enseñanza del apóstol Pablo, nos hace acordar de la inolvidable palabra de Cristo mismo, dando a entender de que aquellos que enseñaban que la salvación era por obra, llevaban al hombre a realizar esfuerzos innecesarios, digamos de alguna forma. Llevaban a las personas a ser esclavos de las listas, esclavos de las leyes, esclavos de aún de cosas que mandaban, que para el hombre era infructuoso, no producían nada en el ser humano, ya que en el ser humano es imposible. Ellos, al cumplir estas leyes, se enceguecían y creían que así era como tenían que conseguir la salvación, pero realmente no había una transformación interna. Por eso nuestro Señor Jesús mismo dice, y lo dijo en un montón de judíos donde había leyes para todo, en el tiempo que la generación de nuestro Señor Jesús llegó, habían leyes para todos, leyes que habían puesto los hombres y las hacían pasar como divinas, y tenían ejercicios, reglas, listas para todo. Entonces Jesús mismo dice en Mateo 11, dice, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es benigno y mi carga es ligera, dando a entender de que no es en el esfuerzo humano, sino es en el descanso en Cristo. Los judíos y los fariseos cargaban a los hombres con muchas cosas, con muchos pesos. Es más, nuestro propio Señor Jesús dijo, cargan a los hombres aún con cargas que ellos mismos ni quieren llevar. Y las personas estaban, mejor dicho, las llevan a cumplir un montón de reglas que eran casi imposibles de cumplir. En cambio, Jesús aparece como el camino a la salvación, dándonos a entender que eso es lo que realmente se profetizaba desde el Antiguo Testamento, y era por medio de descansar y llevar el yugo que traería era descanso a nuestras almas. El verdadero descanso de nuestras almas no está en cumplir un montón de listas agregadas por los hombres, sino por medio de nuestro Señor Jesús. ¿Sí? Esa es la real salvación del hombre, el verdadero descanso del hombre. ¿Qué es lo que pasa también hoy en día? Que también hoy también se quiere colocar cargas adicionales. Uno nunca debe demandar más de lo que la Biblia demanda. ¿Sí? Ahora, uno siempre debe predicar la ley, pero cuando uno predica la ley, siempre tiene que llevar a las personas a mirar a Cristo. También es importante entender, hoy también dentro de las congregaciones, también hay que tener un equilibrio con respecto a esto. ¿Sí? Hay congregaciones donde a las personas se les da una libertad impresionante, se le llama antinomianismo, y lo otro que llama legalismo. También, como muchas veces lo hemos dicho, es importante buscar el equilibrio con respecto a esto. Porque yo les digo que también, tanto como hay libertad en muchos lugares donde se deja hacer lo que quiere, también en otros lugares donde quieren controlar todo del creyente, hasta todo, mejor dicho, se meten en todas las cuestiones de la vida del creyente, y uno como líder también tiene que ser sabio en esa parte de equilibrar, que uno tiene que demandar, aconsejar y exhortar hasta donde la palabra me manda. Mi liderazgo, mi autoridad como líder de una congregación no puede ir más allá de lo que la palabra me permite. Así vemos cómo los judíos cargaban de un montón de cosas al pueblo. Yo tengo siempre que mostrarle al pueblo lo que está en la palabra y exigir lo que la palabra exige, siempre llevándolos a Cristo, si no me volvería un predicador de moralidad. Y la moralidad, ¿qué es lo que hace? Que las personas me muestren a mí solamente la apariencia externa y se comporten como lo mejor, cuando interiormente no han transformado nada, ni ha hecho nada. ¿Sí? Sucede mucho. Mira, yo les comento un caso, aquí como para ilustrar. Sucede, yo una vez, yo les contaba que yo pertenecía a una iglesia muy carismática, y había algo muy raro, porque el liderazgo, pues dentro de los líderes, las parejas, se viven pues muchas dificultades, pero los líderes decían, ustedes siempre tienen que mostrar la mejor cara, ustedes siempre tienen que estar riéndose, ustedes siempre tienen que estar mostrándoles a la iglesia que ustedes son felices. Entonces, uno sabía que dentro de las parejas de los líderes había un montón de problemas, pero entonces uno tenía que llegar a la congregación siempre sonriendo, con la mejor sonrisa, aparentando, y entonces ese montón de reglas es lo que llevan a las personas a aparentar. Hasta, por ejemplo, se metían hasta en las fotos. Usted, por ejemplo, colocaba una foto en una red social o algo y le decía, no, a mí no me gusta esa foto, yo creo que ustedes tienen que colocar una foto donde están como la pareja, los dos. O sea, se le meten en cosas que no se deben de meter, o sea, colocan cargas
innecesarias, se pasan más allá de la autoridad de donde tienen que ir. Mi autoridad no puede ir más allá de la Biblia. Y eso pasa, hay lugares donde el control sobre los miembros y sobre el liderazgo es excesivo y se controla todo. Y le colocan a los líderes cargas y a las personas más allá de las que pueden llevar. Y las personas, ¿qué lleva eso? Que uno siempre esté aparentando. Uno puede tener sus problemas, sus dificultades, pero uno siempre la va a pasar aparentando porque a eso es lo que le enseñaron a uno. ¿Alguien tiene algo que decir con respecto a todo esto que he dicho? ¿Algo que quiera aportar? Hoy están muy callados. Bendiga, pastor. Hola, Wilber, ¿cómo va? Bien, gracias. Pues toma en cuenta el versículo 6, donde dice, pero la justicia es por la fe. La justicia que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Eso es para hacer traer abajo a Cristo. O quién descenderá al abismo. Eso es para hacer subir a Cristo. Normalmente cuando nosotros, antes de llegar a lo que es de Cristo, creo que eso es lo que más pedimos. Que bueno, si Dios existe, pues que se nos presente. Lo relacioné mucho con el versículo de Mateo también, pero 11:38, donde estaban con los escribas y los fariseos diciendo, pero entonces respondieron algunos de los escribas y los fariseos diciendo, maestro, deseamos ver de ti señal, porque esto es lo que quiere el inconverso siempre, ¿no? Como esas señales, pero Jesús le responde de una forma que, pues como él responde como él quiere, se puede decir vulgarmente, dice, la generación mala y adúltera demanda señal, pero la señal no será sino la del profeta Jonás. O sea, si yo ya acepté a Cristo, yo ya tengo la fe de Cristo en mí, no veo por qué hacerme esas preguntas. Más o menos lo estoy entendiendo así, paseo. No sé qué opina de este lado. Aunque se enfocan más que todo como que tratar de conseguir las cosas por el esfuerzo, porque Pablo viene en esa misma línea, aunque estos dos versículos confunden, ¿cierto? Pero se enfoca mucho en ese esfuerzo, ¿cierto? Por ejemplo, lo que Wilber está hablando es algo que también se ve mucho en este tipo de evangelio místico que está viendo hoy en día, que todo el tiempo le quiere pedir señales a Dios, ¿cierto? Yo tengo que conocer es al Dios al que yo creo. Cuando yo conozco al Dios al que yo creo, yo de verdad me conozco a mi Señor, sus atributos, quién es Él, yo sé, voy a entender cómo es que Él actúa ante las circunstancias. Pero como hoy en día las personas mantienen confundidas y quieren es, Señor, dame un sueño, Señor, dame una visión, Señor, si esto es tuyo, que alguien me pase esto, y todo el tiempo mantiene así porque pareciera, o es algo probable, que hoy hay un desconocimiento de Dios. Las personas piden señal todo el tiempo, ¿sí? Es también de ese tipo de evangelio que se basa como en no predicar correctamente el evangelio y las personas viven sus vidas basados en un misticismo. Puede ser parte también de lo que nosotros estamos hablando, basado en que casi todo es en lo que yo logre hacer, y es más, hasta yo puedo tratar de conseguir por mi propio esfuerzo que Dios me responda, porque pareciera que la oración también se convirtió en algo de un esfuerzo humano. Entonces, dentro de ciertos círculos se dice, entre yo más persevero, obviamente la Biblia nos manda a perseverar, pero dice, entre yo más persevero en oración, entonces hasta que yo llene la copita del vaso, Dios me va a responder. Entonces pareciera que el ayuno y la oración dentro de ciertos círculos religiosos es más basado en el esfuerzo. Entonces como que Dios va a decir, este hombre como que ayunó todo un día entero, no, como que lleva 5 meses, démosle lo que él está pidiendo, eso así no funciona. Todo lo que recibimos es por gracia, no obstante, Dios nos llama a clamar, a rogar, a pedir, pero es un medio de gracia, pero no quiere decir que Dios recompensa nuestro esfuerzo. Dios no recompensa, nosotros no tenemos nada que darle a Dios. Y Dios no nos da porque nosotros hicimos algo de un esfuerzo para adquirir las cosas. Eso también es muy católico romano. Los romanos creen que por ir a hacer unos pactos de año tras año, por ir a hacer un voto ante una imagen, por ir a hacer un pacto ante eso, una festividad donde a pesar de que vivieron un año pecando y todo, se van ante una iglesia y cree que ya todo eso lo limpió. Porque dicen, listo, por lo menos, entonces como que Dios le dice, bueno, por lo menos Dios vio mi esfuerzo que llegué acá. Eso no es así. Dios no recompensa el esfuerzo.
Todo lo que Dios da es por gracia y de acuerdo a su soberanía. ¿Sí? ¿Alguien más tiene algo que decir? Listo. Entonces sigamos acá. Calvino dice, ¿quién subirá al cielo? Equivale a, ¿quién sabe si esta herencia de vida eterna y celestial nos está reservada y si llegaremos a poseerla? ¿Quién descenderá al abismo? Equivale a, ¿quién sabe si después de la muerte corporal vendrá la condenación eterna del alma, mejor dicho? Pablo está dando a entender que el cristiano no vive con esas dudas, porque es que esas dudas son las que salen de creer que yo vivo por mi esfuerzo. Entonces, cuando yo vivo por mi esfuerzo, uno probablemente puede decir, ¿quién sabe si yo soy salvo? ¿Quién sabe si de verdad Dios tenga misericordia de mí? ¿Quién sabe? Y Pablo dice, no, el verdadero creyente, juntamente con la salvación, debe existir una seguridad de la salvación. ¿Sí? Debe existir una seguridad de la salvación. Dice, ¿quién sabe si después de la muerte corporal vendrá la condenación eterna del alma? San Pablo demuestra que estas dos dudas son deshechas por la justicia que es por la fe. La ascensión de Cristo a los cielos debe de tal manera reafirmar nuestra fe en la vida eterna, que quien dude sobre si la herencia celestial está reservada a los creyentes o en nombre de quién y por quién él la poseerá, no hará otra cosa, por así decirlo, que arrebatar a Cristo la posesión de los cielos, arrojándola muy lejos. Para nosotros tiene que ser una realidad segura. Y esa es la parte de la fe, o sea, esa fe salvadora es donde a mí me lleva y es claro que yo voy a ser salvo, que yo voy a morir y yo voy a vivir una vida eterna, que nuestro Señor Jesús está conmigo, está cada día de mi vida, que mi cuerpo va a ser glorificado. Eso hace parte de esa fe salvadora, o sea, dando a entender de que como creyentes no tenemos que estar viviendo como dudando de un montón de aspectos, aunque no podemos negar lo que en ocasiones dudamos de muchas cosas por causa de nuestra debilidad, pero a medida que el creyente vaya avanzando en piedad, esa seguridad de la salvación va siendo cada vez más clara. Dice, de la misma manera, por el hecho de que Él ha sufrido los horrores del infierno y los ha soportado para librarnos de ellos, quien ponga en duda esto es como si negara el provecho de la muerte de Cristo y lo convirtiera en algo inútil. O sea, no es por nosotros. Si es por gracia, si por gracia vino nuestro Señor Jesús, si por gracia somos salvos, hay que entender que también esperamos una vida eterna y la glorificación de nuestro cuerpo. ¿Sí? ¿Tiene algo que decir con respecto a esto? ¿Alguien que quiera aportar? ¿Algo adicional? Listo, leemos el versículo 8. Y miro aquí algo. Listo. Versículo 8 dice, mas que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Dando a entender que el mensaje desde el Antiguo Testamento hasta en este tiempo, hasta el tiempo que Pablo estaba predicando a los romanos, siempre ha sido el mismo. Y es que la justificación es por medio de la fe. Que nunca esa enseñanza ha sido ajena a los judíos. Es lo que Pablo quiere decir. Esta enseñanza nunca ha sido ajena. Pablo no estaba predicando algo novedoso. Pablo estaba predicando algo que siempre se ha predicado, solamente que los judíos no lo habían entendido. La palabra está cerca, dice, en tu boca y en tu corazón, dando a entender lo que ustedes predican, lo que ustedes comparten todo el tiempo, es el mensaje de salvación por medio de la fe. Ahora, que ellos lo hayan tergiversado y lo hayan enviado por otro camino es diferente. Pero la palabra de la salvación por medio de la fe era conocida por ellos. Dice, y esta es la palabra de fe que predicamos. La palabra de fe que predicamos era el mismo mensaje que los judíos tenían. Era la misma Biblia. Era lo que siempre se había enseñado. Solamente que ellos no lo querían ver así porque estaban ciegos. ¿Listo? Yo sé que estos versículos son un poco complejos, pero tenemos que ir de acuerdo a todo lo que el capítulo 10 nos ha venido mostrando poco a poco, con el fin que podamos comprenderlo. Hendrickson dice, es por medio de la fe, porque la palabra de Dios, tal como es revelada en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, es la palabra de fe. Ahora, no quiere decir ese movimiento de la
mal llamada movimiento de la palabra de fe, que es puro positivismo y puro como si la fe fuera un poder de atracción que yo tengo adentro, ¿no? Dice, es decir, la palabra que para poder ejercer su efecto salvador debe producir la respuesta de la fe. Y ya aquí nos vamos, en estos versículos que vienen, nos vamos centrando lo que realmente es la fe. ¿Sí? Ya hablamos de que somos justificados por medio de la fe, ahora nos centramos realmente en esta parte de la fe que juega un papel fundamental, que pareciera que en este tiempo la fe se desconociera. Recordemos que ahí es la Biblia habla de una fe salvadora, la fe que me lleva a la salvación. Pero también hay una falsa fe, o lo que se llama una fe de consentimiento histórico, que nos lleva a la salvación. Muchas personas pueden estar dentro de una congregación y tener como un asentimiento a la palabra. Pueden decir, sí, el cielo es real, sí, la salvación es real, sí, Cristo existió y nunca haber nacido de nuevo. No es la fe salvadora. Ahí es donde yo debo tener cuidado. Hay personas que pueden estar años y años en una congregación, estando de acuerdo con lo que se predica, estando de acuerdo con ciertos mensajes, pero nunca haber nacido de nuevo. Ahí es donde siempre yo le recalco, por eso yo tengo que mirar si yo de verdad estoy en la fe. Porque yo no produzco fe, yo no produzco fe salvadora. La fe salvadora es un don de Dios. Y la fe salvadora tiene una respuesta, y es un fruto de arrepentimiento. Y es un fruto de una verdadera conversión. Dice, Pablo ahora demuestra que la afirmación, la palabra está cerca de ti, está en tus labios y en tu corazón, es verdadera, dando a entender que el verdadero creyente, esta palabra transforma. Ahora hay que entender lo siguiente. Recordemos que muchas personas pueden estar de acuerdo a la palabra. Hay que mirar aquí porque los luteranos divinizaban la palabra. Yo tengo que tener aquí algo claro. Los luteranos llegaron a divinizar la palabra y ellos veían como que el poder estaba en sí, en la palabra. Entonces ellos creían, cualquiera que le predique la palabra va a ser transformado, ¿no? Hay muchas personas que pueden leer la palabra, aprendérsela de memoria, haber crecido con ella y nunca haber nacido de nuevo. Hay que entenderla como lo veían los puritanos. De hecho, no me acuerdo qué puritano decía con respecto a la obra de la palabra predicada en nosotros. Decía que era como un barco lleno de tesoros, pero si el barco nada lo mueve para que ande, el barco lleno de tesoros jamás va a llegar a la isla. Es lo mismo que él decía. Y ese barco es movido por el espíritu, por el aire. Así lo mismo sabemos, un barco lleno de oro, hablando de la palabra, es movido, pero por el poder del Espíritu Santo, mejor dicho, así como sucedía con Lidia. Pablo predicaba la palabra y Dios abrió el corazón de Lidia para que entendiera la palabra. Recordemos que el verdadero nacimiento y el verdadero creyente es porque es un obrar del Espíritu Santo en uno. Pueden estar dos personas escuchando la misma predicación de la palabra y en uno ser estéril y en otro producir vida. Entonces hay que entender eso, que el que produce el nuevo nacimiento es directamente Dios. La palabra es lo que Dios ha revelado. La palabra es la revelación de Dios, la palabra inerrante, el mensaje de Dios. Pero recordemos que para yo poder entender las verdades espirituales, tiene que ser que el Espíritu Santo obre en mi vida. Ahí es donde yo debo entender eso. Por eso es que vemos que muchos historiadores de Nabjido, todos ellos pueden estar estudiando la palabra año tras año, investigarlo en el hebreo, investigarlo en el griego, investigar culturalmente, investigar de todo y no producir nada en ellos. ¿Por qué? Porque es que tiene que ser el Espíritu Santo quien abra nuestro corazón para que la verdad, la palabra sea aplicada a nuestras vidas. ¿Alguien tiene algo que decir? Florencia. Sí, yo estaba pensando ahora en el tema de la palabra que el tema de la fe, ¿no? Que uno, por ejemplo, muchas veces ve o se deja llevar, digamos, por ritualismos que son externos y no necesariamente por la fe, digamos, que es la fe salvadora. Digo, viendo así el caso de, justo hoy de tarde estábamos comentando el tema de la vestimenta, por ejemplo, por dar un ejemplo, que uno mira a veces en iglesia y ve mujeres con polleras largas, hombres de traje, impecables, digo yo, pero no necesariamente,
no digo que no sean salvos, digo, no tengo nada que ver en ese sentido, digo yo, pero como que a veces también hasta son un obstáculo para llegar a otras personas, me parece a mí. Digo, digo, Aunque, digo, aunque, no por sé, me ejemplo, pareció a mí, hace poquito me pasó que en una congregación a donde había ido, yo tengo un arito en la nariz y me preguntaron, ¿tenés un arito en la nariz? No sé qué, bueno, está, y una señora me miró feo. Y yo quedé pensando que, bueno, está, no le dije nada, pero ¿qué le regalaron a Rebeca? Un arito. Digo, un pendiente todavía decía. Y los pendientes en esa época medían 6 centímetros, así que no me digan del arito que ni se ve. Digo, pero está. No le dije nada a la señora. Digo, bueno, está. Digo, está. Pero uno se deja igual, llevar a veces por cosas son externas. No. sí, igual como le digo, siempre, o sea, uno no puede ir más allá donde la Biblia lo manda. Igual siempre hay veces, se colocan leyes más allá de muchas cosas. Pero yo siempre, por ejemplo, yo soy de los que digo que los lugares donde se reúne la iglesia tiene que mostrar seriedad, ¿cierto? No trivialidad. Yo digo que también en eso hay que buscar un equilibrio, ¿cierto? Porque hay veces también hay otro, ya estamos también en lugares donde ya pasan a la trivialidad al otro lado y la gente ya se viste como quiere, ¿cierto? Digo que uno también tiene que aprender a vestirse para asistir a, a los lugares de reunión cristiana, ¿sí? Porque, por ejemplo, eso yo digo, yo soy de los que enfatizo también mucho eso, porque llega un punto también donde las personas se visten como quieren. Las mujeres van como si estuvieran en la playa, como si estuvieran ahí. Yo digo que uno también tiene que aprender a vestirse para ir a la congregación. Eso sí, tampoco manejándolo, pues, ni legalista, sino algo serio, ¿cierto? Algo serio, algo que también vaya de acuerdo a la personalidad de la persona, pero sin trivializarlo tanto, ¿cierto? No le estoy diciendo, no, todos van a tener que venir con corbata, ni decirle, todos tienen que venir con falda, no. Algo serio, bien, que se vea como formal, como cuando uno va a ciertos trabajos informales, pero elegante, ¿cierto? Pues está bien. Pero es que hay lugares donde, es más, yo he lugares donde, o sea, conozco donde los jóvenes asisten con pantalonetas, donde van con unas playeras, donde van con una, o sea, yo digo que eso ya es trivializar mucho, yo creo que a las personas también hay que enseñarles que uno también se tiene que presentar bien ante su Señor. Eso sí, yo no le veo problema pues con un arito en la nariz y todo eso, pero sí, yo digo que ya hay otros extremos de trivializar la congregación y entonces ya las personas van como quieren sin tener en cuenta que también es un servicio al Señor y por lo menos uno también tiene que vestirse moderadamente, ¿sí me va a entender? Sí, por Sí, ejemplo, hay sí, mujeres totalmente, que sí, vienen con unos totalmente, estoy de escotes, acuerdo, pues no, con yo estoy de señores acuerdo, también. lo estaba Sí, sí, escuchando, sí. estoy de acuerdo. Y no, fue por el arito nomás el comentario, pero yo Sí, sí, sé no. que, digo, hay veces que uno se deja llevar más por lo externo, digo, pero bueno, Sí, yo sí. me parece que hay cosas que no tienen que ver, digamos, con la fe misma, pero yo Sí, entiendo el tema, yo entiendo pero el como le tema de la digo, fe. equilibrar, Yo mire, entiendo porque mi mamá es mis modista, puntos, entonces yo sé lo que es el tema de la vestimenta y andar peleando con ese tipo de cosas. Y sé que hay modas y hay modas también, digo. sí, Entonces, como le digo, hay, es de buscar un equilibrio a eso, es de buscar un sí, equilibrio a eso, porque como le digo, por ejemplo, en estos días también ahí en Facebook, pues un pastor estaba ahí y él, pues, pasa que el pastor es así, ¿cierto? Él se subió al púlpito y él venía con un shortcito y por ejemplo, yo me sentí, o sea, a mí no me gustaría que un pastor me predicara en pantaloneta, la verdad. Yo me enojaría, de hecho. Me parecería que sería una iglesia que es poco seria, mi posición. A mí me parece un pastor, yo llego a una iglesia y un domingo él sube a predicar en un chorcito, a mí me disgustaría, porque me creo que se trivializa las cosas. A mí, o sea, posición mía, ¿verdad? A mí me disgustaría, porque me creería que es falta de seriedad, o sea, para mí el predicador debe, para mí, o sea, de posición y también eso, tiene que ser algo que se muestre con seriedad y que no trivialice la palabra, o sea, hablando desde mi enfoque. Y pues eso se volvió una polémica porque el pastor apareció ahí con una pantaloneta en medio de un montón de personas y pues era un pastor reformado y todo eso, pero entonces tuvo sus críticas y él también decía lo suyo, pero yo digo que un predicador no debe trivializar el púlpito. Pues, o sea, yo soy como de ese enfoque. ¿Listo? Listo, hablando con respecto a la fe. Con respecto a la fe, recordemos que también la fe hay que entenderla. No es tenerle fe a la fe, recordemos que se habla de la instrumentalidad de la fe. ¿Sí? Recordemos que cuando se habla de la instrumentalidad de la fe, quiere decir que realmente no es que la fe es la que me da a mí todo. No es la fe la que me justifica,
Sí, yo soy justificado en Cristo. La fe es como, se le habla a la instrumentalidad, es porque es como el instrumento donde yo puedo agarrar y donde es por medio de Cristo, que es la fuente de todo, es por medio de la fe que viene a mi vida, ¿sí? Es por medio de la fe, yo soy justificado por medio de la fe, yo no tengo fe en la fe, no es la fe la que tiene el poder, es Cristo. La fe me lleva a mirar a Cristo, me lleva a agarrar a Cristo, me lleva a adquirir todo lo que es de Cristo, y eso es la fe salvadora. Esa fe no la puede ejercer una persona que no ha sido regenerada. ¿Sí? Ahora, este versículo es uno de los versículos más mal interpretados que existe. Romanos 10:9. ¿Sí? Antes miremos lo que dice el hermanito Juan Goyeneche, Romanos 1:16-17, porque no me avergüenzo el evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego, porque el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. ¿Sí? Entonces, Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Ahora, este versículo ha llevado para que se enfoque en lo que se llama el decisionismo. El decisionismo no es bíblico. Recordemos que hoy en día hay mucho enfoque con respecto al decisionismo. ¿Qué es el decisionismo? Llevar a las personas que repitan una oración y digan, ¿aceptas a Jesús? Y la gente, sin saber nada, ni se le predicó el evangelio, la gente dice, sí, sí, yo lo acepto. Entonces repite conmigo esta oración. Y tú dices, ¿crees que Jesús es el Señor? Sí. ¿Crees que irás para el cielo? Sí. ¿Te gustaría ir para el cielo? Bien, pues, obviamente me gusta ir para el cielo, ¿cierto? Ah, listo. Y entonces la gente le dice, listo, o sea, tipo católico, salvado, tenga. O sea, en eso es lo que ha convertido estas iglesias que practican el decisionismo, o sea, garantizar la salvación a las personas por medio de repetir una oración prefabricada. Mejor dicho, al estilo papal. ¿Aceptas? Listo, salvado, tenga. Cuando ni quieren muchas personas que repiten esa oración y ni siquiera han nacido de nuevo. Paul Washer es una de las personas que tiene un montón de videos hablando en contra de la oración del pecador. Es que aquí no es decisionismo. Esto aquí nos lleva a la persona que... Entonces, hay mucha gente que cree que porque alguien dijo, soy salvo, acepté a Jesús, listo, cumplió este versículo, listo. Entonces, cumplió, Jesús es su Señor, y entonces como que creen que habló con la boca, también creyó con el corazón. Eso es falso. Hay personas que pueden hablar que Jesús es su Señor y no creerlo en el corazón. Y lamentablemente a eso se lleva. El decisionismo. Entonces, por eso digo que este versículo es uno de los versículos más mal utilizados, porque creen que llevar a una persona a repetir, entonces ya salvo. Miren, yo cuando era joven, más jovencito, yo pertenecía a un grupo misionero llamado His Feet, o sea, yo salía con ellos y entonces predicábamos en las calles. Con ese tiempo, pues hace mucho tiempo, con un evangelio, y entonces llevábamos y entonces salíamos las personas, ahí predicamos el evangelio a las personas predicamos el evangelio en 2 minutos, y entonces uno siempre esperaba, porque eso le enseñaban a uno, es el evangelismo moderno, que uno le dijera a la persona, ¿quiere repetir una oración conmigo? Entonces cuando la persona decía sí, uno decía, no, aquí ya me lo gané. Y repetía y te diga, y repite después de mí, Señor Jesús, te acepto como mi Señor y Salvador personal, escribe mi nombre en el libro de la vida. Y entonces yo casi, y ni contacto ni nada, sino que mandaba a la persona y yo ya creía que había hecho mi labor. Ese es el evangelismo de ahora. Tratar de predicar en medio 4 puntos, hacerle a la persona que repita una oración, y ya creemos que esa fue nuestra labor misionera. Eso no, ahí no hicimos nada, hermanos. Ahí no hicimos nada. Y ese es el evangelismo que enseñan hoy en día. El evangelismo es algo que toma tiempo. Una persona nueva, yo tengo que estar respondiendo la parte de que es pecador, la parte del evangelio, y mirarle a la persona y decirle, ¿usted cree esto que está diciendo? Si no, hay que seguir y continuar, así sea 2 días, 3 días. Eso es un evangelismo. Mire Pablo duraba meses en un solo lugar evangelizando. Hoy en día estos evangelistas que llegan una noche ya creen que con una noche ya hicieron todo. No. Entonces hay que entender que el decisionismo y ese tipo de evangelismo moderno lo único que hace es llenar iglesias, pero ¿quién se ha convertido? Muy pocas personas se convierten, ¿cierto? Hoy podemos ver que hay muchas personas que están en iglesias y realmente hay muchos que no han nacido de nuevo. ¿Qué opinan de todo esto, hermanos? Pastor, una pregunta. Wilmer. Una pregunta, Pastor. Esta semana estaba hablando con un amigo y él me decía que cuando él era cristiano era líder, pues.
iban para evangelizar, hacían danzas evangelísticas. Yo le dije que eso no existía en la Biblia. ¿Usted qué dice ahí? O sea, no existe como lo vemos hoy en día. Es que hoy en día existe un evangelio moderno y deberíamos como aprender mucho del evangelismo histórico, del evangelismo de los reformados, de los puritanos, que se paraban y predicaban del pecado y le decían a las personas primero de sus pecados y del infierno, y primero le mostraban a las personas la necesidad que tenían en su corazón para que ellos miraran la necesidad que tenían de Cristo. Hoy no. Hoy el evangelismo ni se toca el pecado. Hoy el evangelismo de la gente es: ¿te gustaría ir al cielo? Jesús te ama bastante. Jesús quiere lo mejor para tu vida. Ese es el evangelismo. ¿Usted cree que ese es el evangelio? ¿Usted cree que el evangelio es solamente hablar de cositas bonitas? Antes de yo hablar de las buenas nuevas, tengo que hablar de las malas nuevas. Estos hombres se paraban en medio de plazas a predicar de los horrores del infierno, del horror del pecado, del horror de la ira de Dios. Y las personas después se les mostraba a Cristo y las personas corrían llorando, porque se les hablaba que eran pecadores, de que necesitan a Cristo. Hoy en día no se habla del pecado en el evangelismo. Hoy creen que eso no se debe hablar. Hoy le dicen: mira, nosotros tenemos una iglesia, nos reunimos los domingos, hay jóvenes muy chéveres, la parte musical es muy chévere, y con eso, he dicho, venden un producto, pero nunca predican a Cristo. Y hacen que tarde evangelística de regalar hamburguesas, tarde evangelística de regalar jugos, tarde evangelística de eso. Y lo que hacen es tratar métodos para atraer las personas, para venderle una iglesia, pero no para predicarles a Cristo. Yo necesito es predicar a Cristo, la gente necesita es a Cristo. Y la gente no va a entender que necesita a Cristo si primero no se les lleva a entender la condición pecadora en la que viven. Entonces, por eso les digo, hay un gran análisis. Hoy veo muchos jóvenes que aparecen ahí. Mira, hay muchos centros misioneros, yo me imagino que también en otros países, aquí en Colombia hay muchos centros donde van muchos jóvenes es que para entrenarse como misioneros, y salen expertos en artes manuales, en artes, y se paran en semáforos haciendo obras de teatro, y paran en semáforos con cartelitos. Hermano, eso no es el evangelio. O sea, ¿y qué le está predicando a la gente? Mira hasta dónde hemos llegado al evangelismo moderno, hasta dónde ha llegado. Se predica de todo, o mejor dicho, se habla de todo menos de Cristo. Y la gente necesita a Cristo en su corazón. ¿Sí? No sé, ¿qué opinan de eso, hermanos? Sebastián, ¿usted qué opina de eso? De lo que he dicho. Sí, hermano. La verdad, me preocupa mucho porque veo mucho en mi iglesia, y no solo en mi iglesia, sino que he visto en varios creyentes que simplemente es como que a veces piensan, incluso personas que nunca van a la iglesia, por el hecho de que ya han hecho la oración, ya son salvas. Y entonces a veces me encuentro, digamos, mi abuelita no va a la iglesia, no viene a la iglesia, pero ha hecho la oración del pecador y ya con eso ya se salvó. Y eso es muy preocupante. O sea, muchas personas creen que por toda esta oración que hacen, ya listo, ya tienen como su entrada al cielo. Y a mí me preocupó más de un amigo, que es incluso el hijo del que a mí me discipuló cuando yo me convertí, que él me decía, con todo esto de coronavirus, decía, bueno, yo estoy tranquilo porque yo he hecho cosas buenas para el Señor. Pero yo decía, ¿cómo estás diciendo esas cosas? Si sabemos claramente que no son por obras. Y el hecho mismo, o sea, de pensar en que solo pueden ser salvos por una oración, ha afectado mucho a la iglesia. Todos piensan así que son cristianos, todos, por el hecho de que han hecho una oración, todos piensan que ya tienen ganado el cielo solamente por eso. Y entonces es como que ven incluso ese momento como el momento de su conversión, pero no hay un cambio real en su vida y se atienen a eso, ¿no? Como usted decía, a veces como los católicos cuando entregaban las indulgencias, ¿no? Es como que tienes tu papel de firma del pecador y listo, ya directo al cielo. Y la verdad, para mí es muy preocupante lo que está pasando porque hay muchas personas que se están yendo al infierno y uno no sabe cómo hacer con todo eso. Recordemos que Paul Washer cuenta una historia sobre lo que estaba hablando Sebastián también, muy parecida,
que en una ciudad en Estados Unidos donde él estaba, había una persona que era muy, pero muy mala, había sido muy mala, y murió. Y entonces llamaron al pastor, y como esta persona muy mala, pues de pequeñito, o mejor dicho, hasta la adolescencia, era cristiano, entonces llamaron al pastor en un lugar donde en el velorio había mucha gente, y este pastor, practicante del decisionismo, llega y hace una oración, predica y dice, démosle gracias a Dios, porque esta persona cuando era adolescente hizo la oración del pecador y va directamente al cielo. Entonces Paul Washer dice, ¿qué pensarían las personas de ese lugar, entendiendo de que esta persona fue mala hasta el último día de su vida y este pastor se paró al frente a justificarlo, diciendo que porque había hecho la oración de fe cuando era adolescente, ahora no importaba lo que, digamos, hizo durante su vida, ahora iba directamente al cielo. Mejor dicho, el pastor hizo que las demás personas ahí incrédulas, que no conocen realmente a Dios, creyeran que yo puedo vivir como quiera y vivir directamente al cielo. Hoy en día, eso es el universalismo está por todos lados. Y todas las personas creen que mueren y van para el cielo, no importa cómo vivan. Siempre, por ejemplo, cuando se le habla de un padre o una madre de alguien que murió, se le dice al niño, tu papito está en el cielo, tu mamita está en el cielo, y pueden ser personas que nunca creyeron en Jesús, nunca vivieron, nunca nacieron de nuevo, pero a todos se les está diciendo que todo el que muere va para el cielo. Eso es la enseñanza que ha hecho el cristianismo. Hemos permitido que el universalismo haga parte de nuestro evangelio. Y la persona cree que yo puedo vivir como quiera, algo hice, traté de servir a Dios y se ganó el boleto para ir al cielo. Mejor dicho, la salvación se ha visto como que yo me gané un boleto. Ese es el problema. Entonces Romanos 10:9 es muy claro aquí. Este versículo hay que entenderlo muy bien. ¿Yo por qué confieso que Jesús es el Señor? Ahí es donde yo siempre explico este versículo. ¿Yo por qué confieso que Jesús es el Señor? No porque alguien me dice, no porque alguien me lleva a repetir. Este versículo no tiene que ver nada porque alguien me lleve a repetir una oración. Esa práctica no aparece en ningún lugar en la Biblia. Los apóstoles en el libro de Hechos no aparece al final, y entonces como que al final de la predicación dice, bueno, ahora quien quiere recibir a Jesús en su corazón, repita conmigo. Eso no aparece en ningún lado. Era un llamado al arrepentimiento, y las personas a las cuales se les predicó la palabra y en las cuales Dios abrió su corazón, porque primero tiene que llegar el entendimiento, esas personas creen y esas personas confiesan que Jesús es el Señor, pero primero es del corazón hacia afuera. ¿Sí? Ya voy a explicar por qué aparece de esta forma acá. Es del corazón hacia afuera. Yo confieso realmente, verdaderamente, que Jesús es el Señor, porque primero me predicó la palabra y el Espíritu Santo abrió mi corazón para que yo pudiera comprender qué necesito a Cristo. Pero no fue porque yo llevé a que la persona repitiera algo. Pero no fue porque yo llevé a que la persona hiciera alguna práctica, sino porque la persona se llamó al arrepentimiento. Se le mostró que era un pecador y se le mostró la necesidad de Jesús. Por tal motivo la persona declara que Jesús es el Señor. Es diferente. Cuando de verdad hay un nuevo nacimiento, la persona va a declarar que Jesús es su Señor, sin que nadie lo lleve a repetir nada. Predicándole la palabra, llevándole a ver a través de la palabra, predicándole con el fin que la persona pueda comprender, orando para que la persona pueda comprender la palabra y sea Dios obrando en su vida y sea produciendo crecimiento en él. Dice, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dice Calvino con respecto a esto, dice, si el apóstol habla en primer lugar de confesión y después de fe, es por seguir un método común de la escritura, en las cuales se coloca lo que se debe ir en segundo lugar antes de lo que es primero. El orden, sin embargo, reclama poner antes la confianza del corazón que la confesión hecha por los labios. O sea, yo primero creo, luego confieso. El decisionismo lleva a confesar sin creer. Yo llevo a que la persona repita algo. No sé si ha nacido de nuevo, no sé si de verdad la palabra obró en él, ¿no? Dice, por esta el creyente confiesa que el Señor es que el Señor Jesús le pertenece y que hace suyo la virtud de él, reconociéndole tal y como ha sido dado por el Padre y como el Evangelio lo describe. Entonces, primero recordemos que yo no produzco fe. La fe es un don de Dios. Toda la salvación es el obrar de Dios en mi vida. ¿Sí? Yo no produzco fe.
Entonces yo confieso realmente que Jesús es el Señor porque lo digo desde el corazón, porque de verdad hay un nuevo nacimiento en mi vida. Yo no podría decir realmente que Jesús es el Señor sin un nuevo nacimiento. Yo podría solamente decirlo de labios. Recordemos esta parte que yo creo que se lo he repetido mucho, de estas personas que al final le dirán a Jesús: Señor, pero si en tu nombre hicimos esto, Señor, pero si en tu nombre sanamos, en tu nombre hicimos aquello. Jesús les va a decir: apartados de mí, hacedores de maldad. Ellos están diciendo que Jesús es su Señor, pero no le pertenecen a su Señor. Hay mucho, mire, hoy es tan común escuchar a las personas diciendo que son cristianas. Es que eso es lo que está hoy en día. Hay mucha gente que dice: pero ¿por qué se distribuyen en títulos? ¿Por qué dicen que son calvinistas? ¿Por qué dicen que son arminianos? Porque es que estamos viviendo una época donde todo el mundo se cree cristiano. Es que hay de épocas a épocas. Hay épocas donde sí habían divisiones muy claras y donde tal grupo se consideraba calvinista, tal grupo se consideraba arminiano, tal grupo se consideraba eso. Sí, en este tiempo no. En este tiempo todos se creen cristianos. El católico se cree cristiano. El adventista se cree cristiano. El testigo de Jehová se cree cristiano. Sí, pare de sufrir, se cree cristiano. Todos, o sea, mejor dicho, todos estamos en la misma bolsa. Y entonces es diferente entender de que de verdad hay que mirar que hay una diferencia en muchas cosas, con respecto a cómo se enseña hoy en día las cosas, con respecto a la salvación, con respecto a que hay muchas cosas del cristianismo que están mal, no están bien en este tiempo. ¿Bien? Dice Sebastián Pérez: no nos compete decir a las personas si son salvas o no, solo el Espíritu Santo puede decir a una persona que es salva. Y como hemos dicho, hasta el más famoso teólogo puede hasta equivocarse con alguien. Hay personas que pueden tener apariencia de piedad y nunca haber nacido. Y hasta el más famoso teólogo se puede equivocar. Dice Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Recordemos que el cristianismo es un nuevo nacimiento. El cristianismo no es comportarme como cristiano. Hoy en día, como yo les he dicho, muchas personas aprenden a comportarse como cristiano, a hablar como cristiano, a vestirse como cristiano, a tener los mismos gestos de cristiano, aprenden a decir amén, y aprenden a decir bendito, aprenden a decir un montón de cosas. Y nunca han nacido de nuevo. Yo puedo vivir de apariencias y nunca haber nacido de nuevo. Porque es desde el corazón que se cree para justicia. Yo soy justificado por medio de la fe. Y inicia en el corazón y yo confieso: Jesús es mi Señor. Pero puedo tener una confesión sin sentido, decir Jesús es mi Señor, cuando realmente Jesús no es el Señor de mi corazón, cuando realmente Jesús no es el Señor de mi vida. Es el pecado el Señor de mi vida, no Jesús. Puedo decir una confesión vaga y sin sentido. ¿Alguien tiene algo que decir? ¿Que quiera aportar? Hermano, Sebastián, sí. verdad, justo un poco hablando igual de todo esto, es que una vez, bueno, estaba llevando con un chico, estábamos estudiando de mi iglesia, justo el libro que nos dio de 10 acusaciones contra la iglesia moderna. Sí. Y él me decía de Paul Washer. Sí, y él me decía, yo una vez a alguien de la iglesia le dije que no me sentía seguro, no sabía si realmente iba a ser salvo o no, que no sabía si realmente mi vida iba a ir a la diestra del Señor cuando muera. Y la cosa es que le dijeron, ¿pero aceptaste al Señor? ¿Has orado? Y le dijeron, y él dijo, sí, hice eso. Ah, entonces no tienes de qué preocuparte, eres salvo. Y eso es, o sea, realmente tal vez en la vida de esta persona, tal vez no ha creído de verdad y se le hace pensar simplemente que ha sido salvo. Como dice el versículo primero, es como igual como decía Calvino, primero es creer, realmente creer, y eso es lo que nos lleva a confesar algo, no al revés, porque como estaban volteando como dicen, la tortilla, es algo que realmente puede, o bueno, ha llevado, creo, a muchas personas a perderse hasta ahora.
Así es. Y lo que dice Sebastián, puede que tengamos en este tiempo personas engañadas dentro de las iglesias cristianas, creyendo que van directamente al cielo y van directamente al infierno. Eso es una probabilidad. Ahora, Marco. Pastor, buenas noches a todos. A mí me llama la atención, hace un tiempo yo veía, me gustan mucho las predicaciones, aunque ellos son pentecostales, pero pentecostales clásicos, y no recuerdo bien quién fue. Está haciendo una mezcla ahí, hermano. No, pero así los califican, ¿verdad? Pero es Leonard Ravenhill y Sí. David Wilkerson, pero es ¿verdad? que esos dos son más cercanos a la reforma que otra cosa. Pero Exacto. esos dos, Ravenhill y Wilkerson, pasables, esos sí son Sí. pasables. No estoy seguro quién de los dos, pero creo yo que fue Ravenhill quien dijo, ¿verdad? Que eso de pasar al frente a la gente y decir, ¿verdad? Quien quiere aceptar y venga y confiese, dice, ¿verdad? O haga la oración del pecador, decía él, no es válida, pero si alguien la quiere hacer, decía, es simplemente para algo. Cuando usted ve a ese grupo de gente, dice, que pasa al frente, entonces eso le da a usted una indicación de que hay gente que tiene un interés en el evangelio. Entonces eso mueve al predicador o al pastor en ese caso y a los ancianos a darle seguimiento a esas personas, ¿verdad? Para que entonces ellos en realidad descubran la riqueza del evangelio y entonces ahí ya el Señor se encargará de salvarlos en el caso de que no hayan sido salvos. Pero Sí, que sí me dice... Marco, yo con eso no estoy en contra, o sea, yo no estoy en contra con el llamado a arrepentimiento y con el llamado al frente, con eso es algo que se ha hecho. De hecho, que hay muchos pastores que les da, reformado les da como se ha hecho un abuso de eso, pero antes se hacían, hasta evangelistas reformados o digamos así, anglicanos en ese tiempo reformados como Whitfield, ellos hacían el llamado al frente de arrepentimiento. El llamado al arrepentimiento y el llamado al frente es correcto. Lo que no estamos de acuerdo es con poner a repetir a las personas algo, ¿sí? Sí, pero él enfoca eso, dice, ¿verdad? Que no podemos dar como válido el que alguien solo repita una oración, pero sí deja la huella, digamos, para que nosotros podamos seguirlo, ¿verdad? Y darle, como decía Paul Washer una vez, que también contó una historia de que él había, creo que ido a predicar a Alaska y encontró un hombre que le habían detectado, creo que cáncer. Tal vez usted ha oído esa predicación. Y Sí, el sí, hombre sí. dijo, y no sé y no sé a dónde voy a ir, dice, después de que yo muera. Y Paul Washer, que tenía que regresar, creo que el siguiente día canceló su boleto de avión, su viaje, y se quedó con él y le enseñó la escritura, y le estuvo enseñando con tal de que pareció como un par de días después, cuando el hombre de repente, dice Paul Washer, ¿verdad? Como que la luz del evangelio entonces brilló en él y entendió, y entonces comprendió que Cristo era su única esperanza y entonces dice que él se reconfortó en eso y descansó en él y al tiempo pues él murió, pero él dice que Paul Washer dice que ese hombre entendió a Cristo, la riqueza, la abundancia de vida eterna que él tenía y descansó en eso. O sea Eso. que eso fue el seguimiento que Paul Washer da y lo que decía este otro predicador, ¿verdad? Para que lo podamos guiar a Cristo nada más y ahí el Señor hará su tarea, digamos. Por ejemplo, hay un libro que llama La Predicación Reformada, que es uno que me acabé de leer hace poco, habla de eso, que a los pastores reformados les dan ya temor realizar llamados de arrepentimiento porque es que los carismáticos han abusado de eso. Pero el hacer un llamado al frente y un llamado al arrepentimiento puede hacerse en medio de una predicación evangelística. Uno llama al arrepentimiento y uno llama a las personas, pasen al frente. ¿Sí? No es llevar a que realicen una oración de fe, eso sí, que lleven y que las personas servidoras tomen los datos y todo eso para hacerle seguimiento, pero los llamados de arrepentimiento y los llamados de pasar al frente también han sido parte de las iglesias reformadas a lo largo de la historia. Solamente que por el abuso que han hecho los carismáticos y todo eso, pues pasa eso. Ariana, sí, así es. Ariana Díaz dice, en mi iglesia el pastor solo les pide que alcen la mano y él ora por ello la oración de fe, más automático imposible, ¿sí? Hay veces que hacen como algo así automático donde piden a las personas que repitan y entonces porque se repite, entonces ya son salvas y no es así. Miremos lo que dice Hendrickson aquí, dice, cuando el versículo 10 se dice que la fe lleva a la justicia
y que la confesión resulta en salvación, los dos conceptos, justicia y salvación, son vistos como sinónimo. El versículo 9 también lo hace claro, ya que allí se describe la salvación como producto tanto de la confesión como de la fe. Dice, nótese, será salvo y resulta en salvación. Sobre el significado de salvación y salvar, en la que la epístola de Pablo habla. Entonces es lo siguiente, que la fe ciertamente lleva a la justificación, por ende a la salvación queda confirmada en este versículo. Primero creo en el corazón, por tal motivo yo confieso. Primero sucede algo interno para llevar algo externo, porque mi lengua confiesa lo que hay en mi corazón y mi confesión es real y verdadera. ¿Sí? Ahora, yo quiero que hablemos algo para que este punto no quede en el aire. El creyente puede tener seguridad de su salvación. ¿Qué pasa? Porque hay veces el verdadero creyente, hay veces duda de la seguridad de su salvación, porque no ha madurado en la piedad. Y entonces hay veces cuando vienen muchas cosas, el creyente duda de muchas cosas, pero a medida que el creyente avanza en piedad, a medida que el creyente va avanzando en santificación, a medida que el creyente va avanzando en muchas cosas, esa seguridad de la salvación y esa certeza de la justificación es real en su vida, ¿sí? Eso debemos entenderlo. ¿Alguien tiene algo más que decir? Por ejemplo, voy a leer lo que dice aquí Calvino, y con este terminamos para hablar un poco sobre el libro. Dice, el apóstol ha querido darnos a entender por qué medio Dios provee y cumple nuestra salvación, es decir, por la confesión, porque por ella la fe que hay en nuestro corazón se hace evidente. Incluso Él ha querido superficialmente solo decirnos en qué consiste la verdadera fe, es decir, de donde tal fruto procede para que nadie crea poseerlo teniendo solamente una apariencia de fe, porque la verdadera fe debe llenar el corazón con un deseo de glorificar de Dios, de tal manera que tal cosa se refleje fuera. Ciertamente quien es justificado goza ya de la salvación. Creer con el corazón no es menos que confesar la fe con los labios, o en lo que afecta a la salvación. Entonces aquí, tanto la conclusión de Calvino y Hendriksen es que primero es algo del corazón que me lleva a mí a confesar que yo soy salvo. ¿Listo? ¿Alguien tiene, para finalizar esta parte de estos versículos, quiere decir algo? Bueno, también los invito para que sigamos invitando personas que quieran ser parte de estos estudios. ¿Alguien quiere decir algo adicional? Para que hablemos un poco sobre el libro. Algo para concluir este tema de estos 5 versículos de Romanos 10, del 6 al 10 que leímos. Listo. Entonces, vamos a hablar un poco sobre el libro que estamos leyendo. Estamos tocando el tema del matrimonio, ¿sí? Este tema es vital. Yo digo que estamos viviendo una época... No le escucho, Ivonne. Yo creo que tiene que habilitar el micrófono, no, pero no le escucho ahí. Aunque parece el micrófono habilitado, pero no le escucho. No sé, si quiere puede escribir la pregunta por ahí, no hay problema. Ahora, con el tema del matrimonio, hablaba acerca de los roles establecidos. Hoy es la sociedad quien está definiendo lo que es realmente el matrimonio. Y no se entiende el matrimonio de acuerdo a la palabra como hablamos hace 8 días. Hoy aparecen hombres, como por ejemplo hablando más bien de lo que la cultura enseña sobre el matrimonio y no lo que la Biblia enseña sobre el matrimonio. A las personas hoy en día, a mujeres, les cuesta entender también que el hombre es la cabeza del hogar. Y hay hombres que también no saben y no quieren tomar el liderazgo de ser la cabeza del hogar. Entonces ahí, primero que todo, está la falla. Hay hombres que no aceptan y no quieren reconocer eso, y hay hombres que tampoco quieren tomar su lugar como cabeza del hogar, ¿sí? Es importante también comprender con respecto a lo siguiente, es que con el tema del liderazgo dentro de una congregación también es un liderazgo masculino. Eso en este tiempo sí que cuesta. Hoy en día usted habla de que el liderazgo en la congregación es un liderazgo masculino y la gente, mejor dicho, como estos movimientos feministas y todos estos movimientos están avanzando, la gente no quiere aceptar que el liderazgo dentro de una congregación tiene que ser masculino. No quiere decir que las mujeres no puedan servir, claro que sí, pueden llegar a ser líderes dentro de la iglesia, pero el pastorado solamente y el diaconado solamente le pertenece a los hombres del gobierno en la iglesia, y ese tema sí que cuesta bastante, ¿sí?
Al final le respondo esas preguntas. Son buenas, pero al final se las respondo. Florencia. Yo estaba mirando, justo hoy de mañana estaba escuchando una predicación de John MacArthur que hablaba de la mujer y hablaba del tema de la sumisión también. Y a mí yo me puse a pensar, digo, ¿cómo lo veo ahora y cómo lo veía antes? Porque a mí me chocaba esa palabra antes del tema de la sumisión y no, sinceramente me provocaba mucho rechazo y no quería acercarme mucho a las iglesias por ese tema. Pero después entendí bien cómo era el tema. No, o sea, lo había entendido de otra manera, sinceramente lo había entendido con tanta, digamos, un poco los movimientos feministas luchan por el tema de los derechos de la mujer y todas esas cosas que, sinceramente, en muchos lugares pasan situaciones re difíciles, de violencia, de casos de muerte, de los esposos hacia a sus mujeres, ¿no? Pero un poco que también, no sé si exageran o cómo es el tema también, y se va y se distorsiona para otro lado. Pero el tema del libro, ¿no? Que ahí se hablaba del tema de la distorsión del diseño de Dios con relación al matrimonio, que es negado, distorsionado y menospreciado. Eso me llamó bastante la atención. Y que justamente el modelo bíblico del hombre y la mujer en el hogar y en la iglesia aparecen también de esa manera, negado, distorsionado y menospreciado. Y que muchas veces también el tema de que el hombre que permanece muchas veces en silencio, decía, y a mí me llama la atención de que el tema de que no asume la responsabilidad que tiene que tener, no sé cómo explicarlo, pero yo he notado eso también. Lo he notado, digo, no solamente digamos, en las relaciones humanas, sino que también a veces es el mensaje que te transmiten los medios de comunicación o las películas o digamos, en general como, no sé, a mí me llama la atención, por ejemplo, capaz que alguien mira acá, yo no miro eso, pero porque nunca me gustó tampoco, Los Simpsons, por ejemplo, que uno ve a Homero sentado, que no hace nada, prácticamente lo único que hace es trabajar esas horas, pero después pasa todo el día sentado tomando cerveza. Y a mí me molesta esa imagen, particularmente del hombre. Yo si viera así una persona que hace eso todo el día, me muero de la angustia, porque yo trabajo muchas horas. Digo, y ver un hombre que haga eso me hace sentir muy, digamos, muy mal, me enoja, digamos, sí. Por eso le digo que hay mujeres que no les gusta, digámoslo así, el tema de la sumisión, pero también es que porque hay hombres que no aceptan el rol establecido por Dios, que es ser la cabeza, que es ser el proveedor principal, que en ciertas circunstancias puede variar por ciertas cosas de la vida, pero es que el hombre en sí tiene que ser el proveedor principal, ¿sí? Recordemos también con respecto a eso es que Dios estableció roles para la familia, pero también roles para la iglesia. Sí, por ejemplo, lo que está preguntando Ivonne. Este tema que yo estoy tratando acá es muy sensible en muchas iglesias, pero es que recordemos que el tema del pastorado femenino es nuevo. No lleva ni 80, yo creo que ni 100 años. Antes solamente se le conocían a las esposas de los pastores como eso, esposas de los pastores. El tema del pastorado femenino es nuevo, no lleva poco. ¿Sí? Siempre se reconocieron como esposas de los pastores, como por ejemplo decir al presidente, y entonces la esposa del presidente va a llamarla presidenta. A mí me sucede mucho eso, cuando yo estoy con mi esposita y estamos predicando, inmediatamente le dicen que a mi esposa pastora, y yo le digo, qué pena, pero nosotros no creemos eso. ¿Sí? No es por el caso de que yo tenga al cargo en este momento un oficio pastoral, entonces inmediatamente, porque mi esposa también va a ser llamada pastora, no. La esposa de un doctor no es doctora, la esposa del presidente no es presidenta. Y a lo largo de la historia siempre se le ha llamado la esposa del pastor. Eso es nuevo, que viene con el movimiento carismático. Ahora, ¿que hay mujeres más capacitadas que los hombres? Sí, bastante. Hasta pueden predicar mejor. Pueden hasta ser mejores administradores. Pueden ser hasta mejores consejeros. Pero igual hay que respetar el orden establecido por Dios tanto en el hogar como en la iglesia. Y las mujeres dentro de la iglesia pueden hacer muchas cosas. Ser hasta líderes fuertes. Pero jamás pastores. Bueno, igual ese no es el tema del libro, pero ahí hacemos esa parte. Que han sido bendecidas por pastores. Claro, es que la mujer puede predicar, puede evangelizar, puede enseñarle a mujeres y la obra Dios respalda de ella, pero el gobierno de la iglesia como tal es masculino. Y siempre ha sido así. Que ahora sea algo innovador que están colocando ahí es diferente. Ahora, como estamos hablando del matrimonio, con el tema del matrimonio es importante
de eso, hablando acerca de la sumisión. Y es que el hombre también tiene que aprender a ser un hombre bíblico, y la mujer también tiene que aprender a ser una mujer bíblica. Hoy, como no se enseña eso, entonces cuesta cuando llegan al matrimonio, pues siempre hay ciertos roces, pero yo creo que a los jóvenes hay que prepararlos para ser hombres de la Biblia, y a las mujeres también hay que prepararlas para ser mujeres de la Biblia, de acuerdo al estándar que Dios ha establecido, y que el hombre asuma su rol establecido por Dios, y la mujer también asuma su rol establecido por Dios, porque eso honra a Dios. ¿Sí? Y hay veces hay que llevar a las personas y mostrarles a través de la palabra y guiarles que realmente el sustento de un hogar es el hombre. ¿Sí? Recordemos que realmente el hombre es la cabeza y el que debe llevar el lugar. Es más, cuando hay discusiones entre las parejas, el que debe tener el ser el principal, solucionador de todo, es el hombre. Porque la pregunta es, ¿por qué hay tanto divorcio cristiano? Porque es que se están dejando llevar y están metiendo el humanismo en la iglesia, y hoy en día vemos divorcios cristianos por montones, ¿sí? Por montones. Y como lo que dice Ivonne, hoy en día hay muchos hombres que se casan y no tienen carácter. Y también hay muchas mujeres que se casan y tampoco tienen carácter. Eso ya es por un lado y lado, porque nosotros también conocemos unos casos muy fuertes con mi esposito, ¿sí? Recordemos eso, ¿cierto? Es importante tener presente eso. Ahora, el tema de la sumisión es que el hombre no puede exigirle sumisión a la mujer a la fuerza. La Biblia no dice eso. Porque es que uno también encuentra casos donde el hombre le dice, mire lo que dice la Biblia, aquí dice que la mujer se tiene... Yo conozco casos así. Y entonces cuando el hombre me llega a decir, pero es que no está cumpliendo la función que está en la palabra dice, y le muestra a uno el versículo, aquí dice que la mujer se tiene que sujetar. Y yo le digo, hermano, pero ahí no dice que la mujer se tiene que sujetar a la fuerza. Si usted no aprende también a ser un hombre que valore a su mujer, a tratarla bien, ella, así usted le exija y le muestre en la Biblia, ¿sí? Muchas de ellas se van a rebelar, otras sí van a ser pues, nobles y venir a hacer eso, pero la Biblia es muy clara. Yo tengo que amar a la mujer, a mi mujer, como Cristo amó a la iglesia. Yo tengo que amarla. Si yo no amo a mi mujer, ¿cómo le va a exigir que se sujete? Si yo de verdad no la trato bien, no la trato como vaso más frágil, si yo soy áspero con ella, si yo soy fuerte con ella, ¿yo cómo le voy a exigir que se sujete? Es que ahí es donde está eso. Yo tengo que también aprender a ser un hombre de Dios. Y hay que entender, como yo muchas veces lo he dicho, el matrimonio también es por gracia. Y las mujeres, por ejemplo, en el caso que Ivonne dice con respecto a eso, igual hay un pacto con Dios. Las personas no pueden estar divorciando por cualquier cosa, ¿sí? También hay que orar por su esposo. El único que cambia el esposo es Dios. Y el único que cambia la esposa es Dios. Y también tienen que estar orando por sus esposos. Igual hay muchas cosas que no van a gustar y hay que estar orando. Pero eso de ese jueguito que últimamente que se casan, que hay cristianos que tienen hasta ya 3 matrimonios encima, pastores recasados, ese jueguito ya está muy maluquito dentro del cristianismo. Es algo que a mí me parece que no está bien. Entonces los cristianos ya se están divorciando igual que como se divorcia el mundo. Y se divorcian y consiguen novia fácil dentro de la iglesia. Eso ya es aterrador. Mire, yo conozco un caso dentro de la ciudad de una mujer que es que pues, según ellos son una pareja de pastores y se divorciaron y ahora están dando con un joven mucho menor que ella dentro de la iglesia, y la iglesia permite eso. Mire lo aterrador que está pasando eso. Y lo más aterrador es que a ella todavía le siguen llamando que pastor, imagínense. Hasta allá es donde vamos con esta situación. Donde el divorcio entre los cristianos también ya se volvió un juego. Y ya lo ven sencillo. Y se divorcian de alguien y inmediatamente ya consiguen cualquier jovencito o jovencita dentro de la iglesia. No, eso no es permitido. Y eso es muy degradante. Y eso está muy mal y también muestra la condición tan regular en que está la iglesia en este tiempo. ¿Alguien tiene algo que decir? Igual como, por ejemplo, lo que Ivonne dice, igual siempre hay que orar también por si el esposo o el hombre, para que sea Dios ayudándole, también para que guíe dirección, pero yo no considero, por ejemplo, que hay muchos casos que uno no consideraría que es motivo de divorcio, ¿cierto? Bien. Pastor, yo les diga, no, ya me voy a ir a trabajar, entonces hasta que... Listo. Hágale, Wilmer, igual ya vamos a 5 minuticos y terminamos, hágale. Sí. Entonces, como yo les decía, hermanos, es necesario orar, ¿sí?
Y igual son dos pecadores, son dos personas que tienen errores. Mire, yo he conocido también casos donde la mujer dice, pero es que a él no le gusta orar, parece como si todo el tiempo yo estuviera ahí chancleteándolo. Y hermana, ore. Mire, ya hace poco tuve un caso así y me mantiene diciendo, pero es que aquí yo pareciera como que lo estuviera empujando para todo, y es uno empujándolo para que ore, empujándolo para que lea la Biblia, empujándolo para... Dice, sí, hay que estar orando y hay que estarle guiando. Igual aquí también lo estamos aconsejando y estamos orando, porque es que hay veces uno quiere cambiar a la esposa a la fuerza o uno quiere cambiar el esposo a la fuerza. Y eso, cambiar a la fuerza, no va a pasar nada. Eso solamente es orando y por la gracia de Dios. Pero eso que por cualquier cosita ya se estén divorciando, eso no está bien. Ya se divorcian, es que por incompatibilidad de caracteres dentro de un cristianismo. Eso ya es degradante. O sea, que a mí una pareja, a mí me llegan a salir con eso, ¿verdad? Yo le digo, bueno, ¿y ustedes qué piensan que es el cristianismo entonces? ¿Cómo es que se van a divorciar por incompatibilidad de caracteres? Eso que lo hagan los del mundo, pero un cristiano que me salga a mí con ese cuento. No, es que mi amor se acabó. ¿Cuál mi amor se acabó? Lo apagaron, que es otra cosa. Por eso de que mi amor se acabó, eso es mentira. Sí, entonces, eso que lo digan los de afuera, pero un cristiano, ¿cómo va a salir con esos cuentos de hoy en día? Y como aparece hoy ese Niatén diciendo, tú siempre buscas la felicidad, o sea, ese mensaje es para promover el divorcio dentro de la iglesia. O sea, uno escucha a esa mujer y dice, esta mujer lo que está llevando es producir divorcios dentro de las congregaciones, diciéndole a la mujer, y tú tienes que siempre buscar tu felicidad, y tú siempre tienes que, obviamente hay cosas que hay que organizar, y obviamente un hombre maltratador hay que alejarlo también hasta que se arrepientan, pero eso de esos mensajes que llevan casi que las mujeres crean que pueden estar destruyendo y los hombres también destruyendo sus matrimonios por cualquier cosa, eso no se puede permitir. Esas mujeres deberían de bajarla del púlpito, de verdad, con esos tipos de mensajes. ¿Alguien tiene algo que decir, hermanos? ¿Algo que quieran decir con respecto a todo esto, este tema? Ya que el matrimonio hay que colocar en el estándar que está en la Biblia, ¿sí? No de acuerdo, no es la cultura quien define el matrimonio, es la Biblia. Y al final también ese pedacito habla acerca de los matrimonios homosexuales. Solo los matrimonios homosexuales no tienen fundamento en la Biblia. Ahora, por un sentimiento que tiene, ya le llaman amor. Cualquier sentimiento ya le llaman amor. No, se están uniendo por sentimiento. O sea, los fundamentos de la Biblia, el amor tiene que ir de acuerdo con la verdad. El amor es una decisión y va de acuerdo a lo establecido por Dios y honrando a Dios porque es algo que Dios instituyó. Ahora ya se acepta cualquier cosa. Que matrimonios de mujeres, que matrimonios por acá, que matrimonios no, Florencia. Para que vayamos concluyendo. No, Sí. sí, me preocupa totalmente de acuerdo con el tema del tema de los matrimonios, no sé cómo se le llama eso, porque no es matrimonio tampoco. Pero, por ejemplo, que hasta el punto que uno ve, y eso hay que luchar mucho en todos los lugares donde estemos de trabajo, a mí me parece, ¿no? Porque, por ejemplo, yo trabajo en el área de educación y yo trabajo con niños de primaria, de educación secundaria y con gente grande. Y noto que en los programas de educación uno mira y casi todos tienen el tema de la perspectiva de género. Y si uno mira bien esos programas que nosotros tenemos, hace años que están, hacen como 10 años que están los mismos programas, se van renovando, pero siempre incluyen esa perspectiva. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque incluso hace poquito que me hicieron participar de un proyecto de educación sexual y reproductiva. Entonces yo tenía que ir y poner como que, digamos, mi granito de arena y ver a ver qué cosas. Entonces yo fui, modifiqué todo, cambié todas las cosas que tenía, porque en realidad sé que es necesario porque hay lugares donde realmente hay gente que sufre abuso, de verdad, uno ve y es más frecuente de lo que uno piensa. Pero porque justamente uno trabaja con gente que no es creyente, que no tienen a veces la familia constituida, los matrimonios, digamos, perfectos. Y en el mundo hay muchos casos así. Es mucho más frecuente de lo que uno piensa realmente. Pero el tema es que a veces esos programas sirven para ayudar realmente en ese tipo de situaciones. Pero claro, cuando uno lo enfoca para el lado del tema de la diversidad y ese tipo de cosas, realmente uno hace cosas que están mal y que están mal contra Dios y contra las personas que también tenemos ahí adelante, porque a veces son niños en lo que uno está educando y eso después les queda para toda la vida. Entonces, y lo lleva por mal camino y hay que tener mucho cuidado también con relación a esos temas.
Digo, y Claro. si la educación ya está así, que educan a toda una generación o más, porque en realidad son muchas generaciones las que van siendo educadas con esos planes. Digo, pero así pasa en todos los trabajos, en todos los lugares, me imagino que Ujú, sucede de la misma forma. ujú. Muy cierto. Respondamos, muy bien, sí. Respondamos la pregunta, Ivonne. Y bueno, hay que analizar los casos, ¿sí? Hay que analizar los casos. Puede ser algo temporal, ¿cierto? Donde el hombre se quede sin trabajo y donde pues en algún momento la mujer esté ahí mientras tanto que el hombre consiga trabajo, ¿cierto? Pero bíblicamente el hombre debe ser el proveedor principal. Obviamente para eso tienen una iglesia, tienen un pastor, donde el pastor también tiene que aconsejar al hombre. Si el hombre no lo quiere hacer es por pereza y está ahí de echado, ya es otra cosa. Ahí sí tiene que ir consejería y todo eso, porque el hombre tiene que estar buscando, tiene que estar clamando a Dios para que le dé trabajo, ¿sí? Es más, yo soy de la postura que el hombre debe ser el proveedor principal, y si el hombre tiene con qué sostener su mujer, es mejor que la mujer deje de trabajar y se dedique a los niños. Ahora, si no se puede sostener el hogar y necesitan que los dos estén trabajando, igual hay que analizarlo, pero siempre es necesario, si el hombre tiene la capacidad de sostener un hogar, que lo pueda sostener juntamente con su esposa, pero igual no es motivo de divorcio, sino motivo de que pueda dirigir pues al pastor para que lo aconseje. Listo, bueno, vamos a orar, vamos a orar. Hay hermanos que igual la idea es hasta las 9, yo sé que siempre hacemos un tiempito larguito, y yo sé que hay veces hay unos que quedan de más, pero bueno, vamos a orar, que sea Dios guiándonos con respecto a todos estos temas, pero siempre debemos entender es el matrimonio de acuerdo cómo está en la Biblia, y no podemos convertir el matrimonio en cualquier cosa para disolverlo. Eso no es bíblico, ¿cierto? Siempre debemos luchar por nuestros matrimonios y clamar a Dios y guiar. Igual siempre va a haber problemas, dificultades, muchas cosas, y es a través de ese montón de problemas, dificultades que los matrimonios hacen más fuertes, y en ocasiones también necesitan la dirección y la consejería de pastores y de una congregación. ¿Listo? Vamos a orar. Bueno, Padre, gracias Señor por este tiempo, por haberme permitido, Señor, compartir esta porción de Romanos capítulo 10, Señor, versículo 6 al 10. Te pedimos para que seas tú guiándonos, ayúdanos a profundizar en tu palabra, que podamos cada día, Señor, tener pasión por conocerte, Señor, por querer aprender más de ti. Gracias, Señor, por mis hermanos, también los que quedan hasta el final para hablar acerca del libro. Te damos a ti, Señor, la honra y el honor en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, Dios los bendiga. Sí. Igual si Ivonne tiene más preguntas sobre eso, me las puede hacer, así como me hizo la otra vez, y yo las voy respondiendo, no hay problema. Dios los bendiga.